Muy bien, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar una charla respecto a alguna de las soluciones que Panametrics ofrece para la detección de medición de caudales. Muy bien, mi nombre es Juan Arroyo, estoy a cargo de la parte técnica de la empresa JS Industrial, representante de Panametrics en Perú. Muy bien, iniciamos entonces. Primero vamos a ver un poco de los fundamentos de una de las tecnologías, ¿no?, que se usa para medición por ultrasonido, que es tiempo de tránsito. Hay dos tecnologías, una es Doppler y la otra es tiempo de tránsito. Eh, Vamos a explicar un poco sobre este tema, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una tubería por la cual está viajando un flujo. Se colocan unos transductores, dependiendo del tipo de transductor, por lo general es a 45 grados, ¿no? Hay distintos ángulos para colocar, pero se colocan en un cierto desplazamiento para que eh, la onda ultrasónica viaje a distintas velocidades según sea apoyado por el flujo o retrasado por el flujo. Ujú. Entonces consta la tecnología de dos sensores, uno denominado up, ¿no?, aguas arriba, y otro denominado down, aguas abajo. El tiempo no es el mismo si es que existe un determinado flujo fluyendo, ¿no? No es lo mismo nadar, entre comillas, en favor del flujo que en contra del flujo, ¿ok? Entonces, gracias a esto se forman dos tiempos, ¿no? Uno que es el tiempo up, que es desacelerado por el flujo, y otro tiempo down, que es acelerado por el flujo. Entonces, necesariamente, si es que hay un fluido, hay una velocidad del fluido, necesariamente el tiempo up va a ser mayor que el tiempo down. ¿Ok? Esa diferencia de tiempos es proporcional a la velocidad. Si no hubiera velocidad, los tiempos deberían ser iguales, ¿no? Cuando aumenta la velocidad, esa diferencia de tiempos aumenta y es proporcional a la velocidad, ¿no? Una vez que yo tengo la velocidad promedio, gracias a este concepto, tengo la velocidad promedio en la tubería, yo esa velocidad la puedo multiplicar por el área transversal de la tubería y hallo el caudal volumétrico, ¿no? Si adicionalmente tengo la densidad del fluido, puedo hallar también caudal másico, ¿no? Entonces, esto es los conceptos, cómo llegar a los, a los caudales volumétricos y másicos, utilizando la tecnología de ultrasonido. Muy bien, siempre hay dos valores relacionados a, eh, a la medición ultrasónica, que en esta gráfica se puede, se puede ver como con las letras P y L, ¿ya? P es la distancia longitudinal entre los sensores y L es la distancia axial entre los transductores, ¿no?, a lo largo de la tubería. Con estos dos valores yo puedo construir todo eh, toda la configuración del equipo. Estos valores yo lo voy a ingresar de alguna manera en el equipo para que el equipo sepa dónde está ubicado y qué es lo que debe medir. Muy bien. ¿Cuáles son unas de las ventajas de ultrasonido? Lo primero, como ven, no está dentro de la tubería, ¿no? Puede ir incluso afuera. O en todo caso podrían haber sensores intrusivos, pero no afectan el movimiento general del tubo. Entonces, esto es, no hay caída de presión, por lo tanto no hay desperdicio de energía. Si es que yo estoy llevando energía a través de la línea, ¿no? No, no genera contaminación si es que va externamente, ¿no?, en el líquido. Eh, no hay necesidad de recalibración porque justamente se basa en medición de tiempos, ¿no? Y en medición de tiempos está basado por medio de cristales, electrónica, que no es susceptible al desgaste como si es algo mecánico, ¿no? Por ejemplo, un electromagnético, a pesar de que tiene mínimo contacto,
tiene electrodos que se pueden ensuciar y se puede descompensar, ¿no? En el caso del ultrasónico, no. Lo único que hace es el tiempo de una señal ultrasónica que viaja, ¿no? Entonces no hay necesidad de recalibración, ¿no? Bajo costo, casi nulo costo de mantenimiento. Anualmente podrían necesitar renovarlo, un gel ultrasónico que se utiliza, ¿no? Cada año se podría renovar. También es bidireccional, puede medir en ambos sentidos, ¿no? El fluido puede cambiar de dirección, hay procesos que cambian dirección, ¿no? Van hacia arriba, van hacia abajo. Este medidor lo detecta, solo sale negativo, un valor negativo hacia el otro sentido. Eh, y por lo general no está influenciado por la presión y la temperatura, ¿no? Para el caso de líquidos principalmente. En el caso de gases, sí no influencia la medida, pero sí afecta porque en el caso de gas, nosotros necesitamos tener en condiciones normales, ¿no? Entonces hay que hacer un cambio ahí, ¿no? O sea, para obtener el flujo en condiciones normales, se debe leer la presión y la temperatura. No es que afecte negativamente, sino que para obtener el valor que yo deseo, debo tener, aparte de la medición de caudal, también medición de presión y temperatura. Ok, entonces continuamos con los fundamentos, ¿no? Algunas de las cosas que van a encontrar en el proceso, ¿no? Es que la velocidad, ¿no? Aumenta conforme la densidad del material. Por ejemplo, ¿no? En el aire, la velocidad es aproximadamente 340 metros por segundo, la velocidad del sonido, ¿no? Sin embargo, ese sonido viaja mucho mejor en el agua, que es más densa, y viaja mucho más rápido en los metales. En el agua, por ejemplo, viaja más, aproximadamente a 1500 metros por segundo, y en los metales superan los 5000 metros por segundo, ¿no? Entonces, mientras más denso un material, mucho mejor viaja el sonido, ¿ok? Es por eso que también para medir gas se requieren condiciones más exactas para medirlo que medir líquidos, ¿ok? Todas estas cositas se les da o se les explica a la hora que elijan un determinado caudalímetro, ¿ok? Estas son las fórmulas aproximadas, ¿no? Cómo calculan el tiempo promedio. El tiempo promedio es la suma de los dos tiempos, tanto del up como el down, ¿no? Y la velocidad del sonido se calcula así, ¿no? La distancia P que habíamos visto, que era la distancia longitudinal, entre el tiempo promedio, ¿no? Así calculo yo la velocidad del sonido. Como el equipo puede medir la velocidad del sonido en el medio. Ok, acá hay otra gráfica, temperatura versus la velocidad del sonido. Como ve, el comportamiento normal es que en los gases, conforme aumenta la velocidad, perdón, conforme aumenta la temperatura, aumenta la velocidad. En los líquidos, por lo general es al revés. Cuando aumenta la temperatura, disminuye la velocidad, ¿no? Y vemos una curva verde del agua que tiene un comportamiento especial. El agua siempre es muy especial para muchos procesos, ¿no? Y en este caso se ve como una cierta parábola. Claro, esta parábola es casi como si fuera una recta, pero acá la estamos exagerando. Esto quiere decir que conforme la temperatura aumenta, la velocidad también del sonido aumenta en unos pequeños valores, pero llega a un máximo en los 74 grados, en donde tiende más bien a bajar hasta que llega a hervir, ¿no? Hasta que desaparece. Así se comporta el agua. Muy bien. Vamos a ver un poco sobre las condiciones que afectan la medición. Muy bien. Muy bien. Como sonido que es, ¿no? Tiene una frecuencia. Conocemos nosotros que los sonidos graves, estamos hablando de frecuencias bajas, los sonidos agudos, frecuencias altas, ¿ok? Entonces, el sonido no es más que una onda con una determinada frecuencia. Cuanto mayor sea la frecuencia de ese sonido, ¿ya? Tanto más preciso vamos a ser en la medición, ¿ok? Eh, en cuanto a la
propagación del sonido, ¿no? A cuanto mayor frecuencia, vamos a tener una respuesta inversa, menos propagación, ¿ya? ¿Qué significa la propagación? Bueno, yo que estoy hablando a una persona a 100 metros, ¿no? Puede que no me escuche, pero mi voz se va a escuchar más que algún sonido agudo que esté a mi costado, porque ese sonido agudo tiene una mayor frecuencia, y a tener mayor frecuencia, viaja a menor distancia, ¿ya? Eso es lo que significa. A mayor frecuencia, se propaga menos, ¿no? Se atenúa más, ¿no? O se debilita más, o se propaga menos. Muy bien, entonces, mezclando los dos cuadros, yo puedo tener de que si yo aumento la frecuencia, tengo una mejor medición, una mejor precisión, ¿no? Una otra palabra accuracy, ¿no? Eh, entonces, a mayor frecuencia tengo una mejor medida, pero a mayor frecuencia la señal se debilita más. Entonces yo tengo que llegar a un punto intermedio entre la frecuencia, ¿no? A una frecuencia intermedia, perdón, para que las propiedades de precisión y propagación sean lo más óptimas posible, ¿no? Ahora, ¿por qué hablamos de frecuencias? Porque los transductores, cuando uno los adquiere, vienen con determinada frecuencia, ¿no? Por lo general tenemos frecuencias de 1 MHz, medio megahertz, un cuarto de megahertz, 2 MHz, 4 MHz, ¿no? Todo eso son las frecuencias de la señal ultrasónica. Sonido, ultrasonido no es más que sonido que no podemos escuchar. El oído no puede escuchar, pero las electrónicas sí pueden escuchar esas frecuencias. ¿Ok? Esa es la diferencia, por eso se llama ultrasónico. Muy bien, continuamos. Entonces, eh, muy bien. Entonces vamos a ver algunos otros conceptos adicionales con respecto a la transmisión de la señal ultrasónica, ¿no? Habíamos comentado de que había dos transductores, dos sensores, uno que emite y uno que recibe, y después de un tiempo cambian sus papeles, el que emitía ahora recibe y el que recibía ahora emite, ¿no? Intercambian, ¿no? Eso es para medir el tiempo en un sentido y en otro. Eh, Finalmente, cuando un transmisor emite una señal perfecta, cuadrada, ¿no? Una digital determinada, ¿no? Como se puede ver acá en la señal cuadrada roja que está acá. Así se emite. Conforme viaja en el tiempo, se va deformando y el receptor recibe una señal aproximadamente de la misma forma, pero no la misma. Han habido un montón de obstáculos, vacíos, etcétera, que pueden haber distorsionado la señal, pero debería llegar con la misma forma. ¿Ok? Entonces, se define la correlación como una señal de calidad de la señal. ¿Qué pasa, no? Existe una integración, ¿no? Una herramienta matemática que compara las dos señales. Finalmente, la electrónica es la misma que emite y la que recibe, ¿no? A pesar que tengan factores, la misma electrónica, el caudalímetro emite y recibe. Entonces, cuando comparo las señales, ¿no? Mientras más se parezcan, como en el primer caso que dice good correlation, mientras más se parezcan las ondas, tengo una buena calidad de señal y por lo tanto la medida es confiable, ¿no? Si en el caso de bad correlation yo veo que las ondas no se parecen, es muy probable que hayan habido obstáculos, burbujas, aire, lo que fuese, que ha generado que la señal se pierda y por lo tanto es una mala correlación. Entonces, yo acá tengo un valor que yo puedo usar para saber si la medición que yo obtengo es buena o mala, ¿no? Eso son criterios que yo utilizo a la hora de medición. El equipo simplemente te lo da como un valor numérico, ¿ok? Eso es lo que yo voy a ver en el equipo. El equipo te va a dar una serie de diagnósticos que se pueden utilizar para ver o corroborar si la señal o la medida que tengo es buena o mala, ¿ok? Muy bien, otros equipos no tienen estas cosas, simplemente si miden
Bueno, estará midiendo, ¿no? ¿Cómo saber si está bien o está mal? Para eso siempre requieren buscar de calibrarlos, compararlos, ¿no? En cambio, otros equipos con estos valores yo puedo confiar en que la medida es buena o mala, porque simplemente es tiempo lo que está midiendo, ¿ok? Muy bien. Entre otros diagnósticos tiene intensidad de la señal también se puede perder, se puede atenuar, etcétera, ¿no? Esto se puede ver en mejor detalle más adelante. Muy bien, ahorita estamos haciendo solo un preámbulo, algo simple para verlo, ¿no? Eh, muy bien, algunos de los tres puntos verdes que vemos acá, amplios diagnósticos disponibles, lo que le estaba comentando, ¿no? Tenemos velocidad de sonido, intensidad de señal, calidad de la señal, amplitud, ganancia, etcétera. Una serie de numeritos que si los entendemos bien, vamos a corroborar de que toda la medición es buena o mala. Muy bien, transductores de alto voltaje, ¿no? Bueno, alto voltaje para la electrónica, ¿no? Eh, Podemos emplear señales no tan fuertes o señales más fuertes, porque generalmente los transductores es como si alguien estuviese gritando, ¿no? Por ejemplo, si alguien no me yo estoy gritando y alguien no me escucha, pues grito más fuerte para en la distancia, ¿no? Que sea bueno gritar, ¿no? Pero para que me escuche a lo lejos, yo tendría que gritar más, ¿no? Entonces, igualito, así significa. El- Puedo aplicar alto voltaje o bajo voltaje dependiendo si yo necesito que atraviese la señal más lejos o no, ¿no? Muy bien. Y claro, también tiene, todos estos transductores tienen protección frente a temperaturas extremas, ¿no? Podría llegar a temperaturas tan altas como 400 grados centígrados, dependiendo del transductor. Ustedes van a ver que tiene un aislamiento dependiendo de la temperatura, ¿no? Lo usual es que lleguen a 150 grados, por ejemplo, ¿no? Y menos 40 grados o menos 20 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, por lo menos cubre un buen rango de temperaturas. Los más básicos, imagínense los más especializados, ¿no? Pueden llegar muy altas temperaturas. Muy bien, entonces acá tenemos algunas de las soluciones de Panametrics. Panametrics tiene un amplio rango de equipos, desde los más cómodos, ¿no? Hasta los más caros. Por lo general, los más caros son los equipos mucho más precisos, precisiones del orden del 0,1% del valor. Imagínense esa precisión casi eh, una medida muy exacta, ¿ya? Y por lo general se utilizan para aplicaciones de transferencia y custodia, ¿no? Tenemos muchas aplicaciones para combustibles, para gases, ¿ok? Acá están los modelos, ¿no? Para gas tenemos el Sentinel, el ST8. Para líquidos tenemos el ST4, el ST, el NG, son para líneas de gas natural, ¿no? Líquidos, licuados, perdón. Etcétera, ¿no? Tanto para líquidos como para gas. Si queremos opciones muy buenas, pero que no sean tan caras, ya la precisión baja un poco, ¿no? Son para aplicación de procesos, ¿no? Eh, Tenemos otras opciones, ¿no? ZG, Z3, ¿no? Y las opciones con una precisión, un poco no tan precisos, pero sí con buenas prestaciones. Ya estamos hablando del PT8, 878GC en el caso de gas, ¿no? Para medición de líneas de gas. Cuando no que solo queremos tener referencias, ¿no? Si está bien o está mal, o un equipo en paralelo, o saber con determinada precisión lo que está fluyendo, ¿no? Tenemos estos modelos, el AT600, el PT900, algunas líneas dedicadas a agua potable, algunas líneas aún para combustibles. eh, Siguen siendo muy buenas a pesar del 1%, ¿no? Vamos a hacer 1%. Unas aplicaciones no requieren ser tan precisas un poco, ¿no? Muy bien. Entonces, también tenemos para la línea del gas flare, ¿no? No se pueden introducir a esta misma gama de equipos. El gas flare es una mezcla de gases, ¿no? Que deben ser quemados, ¿no? Tenemos algunas aplicaciones en Repsol, por ejemplo, acá en La Pampilla, ¿no? Eh, Son equipos que te permiten medir con bastante precisión lo que se está quemando, ¿no? Y que tiene bastantes opciones incluso para poner el peso molecular de lo que puede estar pasando, ¿no?
Requieren algunos de estos, como les había mencionado, sensores de presión y temperatura en paralelo para reforzar o calcular, ¿no? Ya sea la masa que pasa o en todo caso hacer correcciones a, a valores estándares, ¿no? A presión, temperatura estándar. Muy bien. Cada uno de todos estos equipos, como en toda esta gama de equipos, incluso utiliza otra gama mucho más amplia de transductores, ¿no? Todo dependiendo del proceso. Algunos ya vienen con sensores integrados que se cambian solo para en caso del extremo que se hayan malogrado o algo, ¿no? O otros que son clamp que pueden removerse cuando uno los desee, ¿no? Los clamp on. ¿No? Se utilizan mucho los portátiles, los clamp on. Muy bien. Los clamp on no necesitan acomodarse a la presión porque la presión está encerrada. Pero los productores que sí son intrusivos pueden llegar inclusive hasta los 6000 PSI o más, ¿no? De presión. No he visto presiones tan altas en los procesos, por lo menos de Perú, ¿no? De repente sí hay, no los he visto todavía. No es común acá en Perú. Muy bien. Como hay diversa gama de transductores, también hay diversa gama de las aplicaciones a las que aplican, ¿no? Entonces las tuberías pueden ir desde media pulgada hasta las 300 pulgadas, ¿no? En el caso del líquido, ¿no? En el gas he visto desde 3/4 de pulgada, ¿no? Hasta las 24 pulgadas. He visto en el PT87GC. No he visto aplicaciones más grandes. Eh, gas flare, sí, tuberías mucho más grandes para el gas flare. Me refiero a estos de acá, ¿no? Para emisión de gas, gas natural, por ejemplo. Muy bien, entonces, claro, pues no un único sensor va a cubrir todo este rango, ¿no? Hay distintas gamas. Hay de media hasta 2, de 2 hasta 24, 24 hasta 300, ¿no? O sea, hay rangos de los sensores. Las temperaturas, ya habíamos mencionado, ¿no? Que también hay un amplio rango de temperaturas en los que trabajan los traductores. Muy bien, algunos de los beneficios de la medición ultrasónica, una buena exactitud, permite un autodiagnóstico, amplio rango de tuberías, ¿no? Esto se llama la rangueabilidad, medición en casi todos los tipos de tuberías. Nada de caída de presión porque no interviene en la tubería, ¿no? No hay móviles, no hay contacto, ¿no? La puesta en marcha puede ser, en el caso de los Flamón, ni siquiera tengo que parar la planta, puedo llegar hasta 600 grados centígrados, eh, no hay limitaciones por las altas presiones, entre otras cosas que podemos ver, ¿no? Y sí, efectivamente, bajo costo de instalación, ¿no? Muy bien, mantenimiento prácticamente cero. Muy bien, entonces vamos a ver rapidito algunas prácticas para un desempeño exitoso en cuanto a la medición de ultrasonido, ¿no? Existen limitaciones, ¿no? Para el uso de ultrasonido, bueno, casi como todos los caudalímetros, se necesita tuberías rectas para que el perfil de velocidades no cambie, ¿no? Eso es esencial para todo caudalímetro. Debe tener un espacio recto para que el perfil de velocidad no cambie. Eso causa lecturas erróneas. Muy bien. Contenido de otras fases superior al 5% en volumen. Mm, puede ir desde tuberías muy pequeñas, ¿no? Hasta caudales muy pequeños en realidad, ¿no? Puede medir, no hay limitaciones mucho abajo, ¿no? Velocidades máximas de hasta 22 metros por segundo, en el caso de gases, 12 metros por segundo, en el caso de líquidos, es un gran caudal. No he visto que lleguen, lo más que he visto son 5 metros por segundo en el caso de líquidos. Sí he visto 22 metros por segundo en gases, ¿no? Sí he visto eso. Y sí lo mido, sin mayor problema. Muy bien. Para la transferencia y custodia, ¿no? Hay un equipo que se necesita para calibrar cada año o para verificar cada año, ¿no? Eh, donde no voy a poder medir, por ejemplo, fluidos no newtonianos, ¿no? Esto de acá no,
No va a pasar el ultrasonido, ¿no? Muy bien. ¿Qué otras dificultades? Bueno, dificultades para medir. Muy bien. Rango de emisión, calle de presión, precisión dentro de todo rango, mantenimiento y confiabilidad. Ah, ya, acá estamos hablando del vapor, por fin lo vi. Estamos, ya. Claro, acá hemos visto el tema del ultrasonido y acá vamos a ver específicamente para vapor. Muy bien, ¿qué dificultades tenemos? Muy bien, para medir el vapor necesitamos eh, un caudal que tenga este rango de 151, la calidad de vapor, la más segura, la más total, puede tener agua, ¿no? Estamos hablando de vapor, ¿no? Entonces, algunos de los beneficios es que pueden tener, pueden cubrir altas temperaturas, ¿no? Tengo amplias opciones de los transductores y configuración de los mismos, ¿no? Compensación de presión y temperatura, ¿no? Para gases sobrecalentados, eh, etcétera, ¿no? Se puede verificar in situ, eso sí es cierto. Este, por ejemplo, es un medidor, el GS868, un medidor ultrasónico de flujo, ¿no? Que se utiliza para medir vapores. ¿Ok? Algunos de los traductores, los T5, T9, tienen que ser bridados, ¿no? Y se introducen, claro, si bien la brida, tienen un adaptador para que pueda introducir el sensor dentro de la tubería, ¿no? Y esto lo sella, ¿no? Para que no, el gas no salga. O, se pueden desplazar dentro de la tubería. Muy bien. Para gas, ¿no? ¿Qué otros medidores tengo? Bueno, puedo medir aire, puedo medir nitrógeno, puedo medir oxígeno, entre gas natural, entre todos los otros gases que pueden haber. ¿Ok? Mientras el gas sea limpio, no tenga particulado, se va a poder medir, ¿no? Puede ser Clamón. Ahora, hay medidores que necesitan de una gran presión para que pueda atravesar la señal ultrasónica. ¿Ok? Por ejemplo, el PT878GC necesita, en el caso de gas natural, por lo menos 20 bares que existen en la línea. Si no, no va a poder medir. En el caso del aire comprimido, 8 bares, ¿no? Por debajo de 8 bares no va a poder medir. Se necesitan otros medidores ya intrusivos, ¿no? Eh, con los que va a poder medir, ¿no? Pero en el caso de Clamón, hay limitaciones con las presiones bajas. Muy bien. Justamente, ¿no? El Clamón me puede servir para medir de todo tipo de gases, prácticamente todos los líquidos, ¿ya? Y ¿cuáles son los beneficios del plano? Lo primero, que yo no voy a parar el proceso, ¿no? Lo siguiente es que no voy a realizar ninguna contaminación, porque no estoy ingresando fluido, ¿ok? Eh, por lo general acá se utiliza en portátiles, ¿no? Pero si quiero utilizarlo para instalaciones fijas, también sirve. Necesito un gel que no sea soluble al agua para evitar si es que llueve o ¿no? etcétera, para que aguante, pero aún así el mantenimiento es mínimo, ¿ok? Normalmente es mínimo. Hay que cambiar ese gel cada año que se utiliza el no soluble, ¿ok? ¿Qué otras cosas? Mm, claro, también tiene clavos pequeños para líneas pequeñas, ¿no? Significa medidores que estén en línea, rendimiento de bombas, etcétera, ¿no? Opciones más pequeñas. Puede cubrir temperatura y presión extrema, ¿no? Va a depender del tipo de sensor. Como le dije, la mayoría aguanta hasta 150 grados, pero hay opciones de 400 hasta 600 grados. Entonces ahora si es un clamón, la presión de la línea no le va a afectar en nada porque va externamente, ¿ok?
Muy bien. Eh, Algunos de los beneficios, bueno, amplio rango de temperatura, tratamiento de señales, traductores lejos, bueno, también podría colocarlos en otro lado, ¿no? Rápida sustitución, ¿no? Si es que algo se malogra, se daña, rápido lo cambio, listo, ¿no? También lo mejor es eh, tienen o cumplen la normativa SIL, ¿no? Los de precisiones más bajas, lo más exacto. Muy bien. Acá tenemos justamente uno de los Sentinel instalados. Este de acá tiene 12 o 16 traductores, no se ve el último acá, ¿no? Ven, cada uno de estos agujeros es un transductor que está en línea con otros 4. Están en una disposición de X. Disparan para medir el caudal y entre todos sacan un promedio, por eso son muy exactos, ¿no? Medidores de trayectoria múltipla, 8 pares, o sea, 16, ¿no? Independencia de la viscosidad, tienen precisión de 0.1% de lectura. Imagínense esa precisión. No se les escapa nada. Muy bien, con esto hemos terminado de la charla de hoy. Por lo menos hemos visto un poco de introducción a los conceptos, ¿no?, que se usan en ultrasonido, esperando poder haber sido claros y no podemos ampliar la charla siendo más exactos con los detalles o hablar de equipos específicos. Les agradezco por su atención hasta este momento y esperando haber sido de gran ayuda. Nos vemos. Buenas tardes.